¿Quiere aprender un poquito de ucraniano? Christos voskres. Y ustedes tienen que contestar. Uischeno voskres. ¿Se anima? Uischeno voskres. ¿Cómo es? Después cuando le pidan algún resumen de si sabe hablar en el idioma, sí. Uischeno voskres. Christos voskres. Anímese un poquito más fuerte porque tiene poder en lo que va a declarar. Christos voskres. Hablan en guaraní, hablan en otro en jeringo, se nos animan a hablar en ucraniano. Algunos hablan tan rápido que no se le entiende nada y no se animan a hablar en ucraniano. Cristo resucitó y usted contesta, verdaderamente resucitó. ¿Se da cuenta que tiene poder en lo que está declarando? Toda mi vida en Pascua la iglesia se saludaba de esa manera. Ya era una costumbre venir y ya sabías de que te iban a saludar. Y hoy un amado amigo que es el misionero que está en Estados Unidos, a primera hora me mandó Christos voskres. Él no habla nada en ucraniano, padre ucraniano, pero lo único que sabe decir es eso en Pascua. Christos voskres, Cristo resucitó. ¿Resucitó? ¿Resucitó? Verdaderamente resucitó. Tiene que resucitar cada día en nuestras vidas. Sabe que hay un propósito. Hoy toda la iglesia van a estar predicando sobre la resurrección. Esa hermosa aventura que tuvieron que vivir los discípulos. Y qué difícil que es haber estado en esa situación, en donde las promesas de Jesús eran por un reino eternal, un reino celestial. Él vino para preparar a sus discípulos para la eternidad. Y los discípulos entendieron otra cosa. Y hoy en día muchas veces también podemos llegar a entender otra cosa. Esperamos el reino terrenal. Armamos reinos terrenales. Nos desafiamos a los reinos terrenales. Nos sufrimos por el reino terrenal. Nos llegamos. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué? Y no duermo porque reino terrenal. Y los discípulos cayeron en la misma trampa hasta que entendieron el mensaje cuando lo vieron resucitado. Al tercer día. ¿Y quiénes fueron las primeras que fueron al sepulcro? Las mujeres. La pastora dijo. Las mujeres fueron al sepulcro para ver y ungir al maestro que ellos creían que estaba muerto. Nunca habían caminado con él y no entendieron. Y Cristo tenía un solo propósito. Un solo propósito de morir en la cruz y resucitar. Un solo propósito. Salvación eterna. Salvación y perdón de pecados. Ese era el propósito. Yo acá traje algo que me sorprendió. Yo sé que hay algunos que van a diferenciar, pero en el Antiguo Testamento, los pactos matrimoniales se hacían con una sandalia. Una sandalia. No había fiesta, ¿o sí? No había anillos, ¿o sí? Pero esta sandalia, que en mi época me trae muy malos recuerdos. Esta sandalia, o algo parecido a eso, se desgastó no por la tierra, sino porque tenía una puntería, la sandalia voladora. Pero yo quiero decirte, en Ruth capítulo 4, 7 dice, había ya desde hace tiempo esa costumbre en Israel.
tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero. La vida de el que estaba destinado para Ruth como su compañero desestimó esa bendición. Menos mal, porque sería otra la historia. Y vos tomó el zapato, la sandalia. Era la costumbre. Si vos no estabas en condiciones de pagar tu deuda, no estabas en condiciones, le dabas a otro la sandalia para que te la pague por vos. Hoy en la entrada voy a repartir, tengo 2 sandalias, tengo muchas deudas y voy a repartir las sandalias. Y así se hacía el pacto. Vos le recibía el zapato, la sandalia, versículo 8. Dice, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Hay versiones que dicen la sandalia. Versículo 9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que se adquirió de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que Kelión y fue de Kelión y Malón, los hijos que habían fallecido. Y vos recibía a Ruth y con toda su deuda hacía un pacto matrimonial, un pacto. En este tiempo, ¿cuál es el pacto matrimonial? El anillo. Lo pongo en este dedo porque en este no me entró. Estoy medio flaco o el anillo se achicó. Pero este es el pacto que todo matrimonio realza. A ver los matrimonios que tienen los anillos. Lo estoy poniendo en un compromiso. Los matrimonios realzan que ya no soy yo solo. Mi vida le pertenece. ¿Le pertenece? Bueno, no tenés el anillo. Podés levantar tu mano si tenés a tu esposa o a tu esposo y le pertenece a alguien. Y cada vez que viene la tentación, el pacto de Dios está en medio. El anillo es la respuesta. Pero Dios quiso ir a más profundamente. El pacto eterno, ¿cuál fue? Tenemos la sandalia en el antiguo. En este tiempo el anillo. ¿Cuál es el pacto eterno? La cruz. Sin esa cruz es imposible llegar a la eternidad. Sin esa cruz. Se me escaparon los músicos, cuando me di cuenta ya se habían ido. Pero la primera canción reflejaba el tema de esa cruz. Se rompen las cadenas, Él puede. En esa cruz Él hizo el pacto con cada uno de nosotros. Pero le damos la prioridad a esa cruz, le damos la prioridad que esa cruz está vacía y mi nombre está ahí grabado. Y no para decir te amo, Jesús, como los novios que cuando se conocen hacen el corazoncito en un árbol. Qué viejo que es. Ahora te lo suben por internet, te llenan el TikTok y algunos pierden el... Mejor no entremos en detalles, pero algunos ya perdieron la cabeza, perdieron todo. Pero Cristo dijo, la cruz del Calvario va a ser la señal. Así como fue la señal del anillo y es en nuestras vidas, así como fue el arco iris con Noé y Dios, la cruz va a ser la señal para los cristianos, para los hijos de Dios. La cena con los discípulos, cuando Jesús reunió a sus discípulos unos días antes, y podemos ir a Mateo, primero vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor Simón,
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Versículo 33. Y le dijo: Señor, compuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Dispuesto estoy. Él no escuchó lo que el Señor le estaba diciendo. Satanás dijo, me pidió zarandearos. No lo escuchó. Pero yo voy a ir con vos. Esa cena era traumática para todos, a pesar de la alegría, el gozo, que se juntaban todos juntos en aquel aposento alto y todos se maravillaban que Jesús tuvo cada detalle. Cada detalle, ya lo había preparado, lo habíamos leído antes de tomar la cena. Él había preparado que en aquel lugar había un señor que tenía una habitación en un aposento alto, en donde ya había preparado algo especial con sus discípulos. Y a medida que iban llegando se recibían todos, se abrazaban todos, había alegría, había gozo, porque cada vez que se juntaban era para pasarla bien. Pero Jesús sabía lo que se le venía. Venían unos días terribles para su vida y él lo sabía, él lo presentía. Y encima compartir la mesa con un Judas. Hoy en día, tal vez sabiendo que tenés un Judas en tu mesa, le pondrías algún grano para que le caiga algo bien y que le duela bien el estómago y que se vaya bien, sabiendo que tenés un Judas que te va a fallar. Jesús estaba ahí en el medio y le decía: es necesario que yo preparara todo esto. Yo he deseado estar en estas horas con cada uno de ustedes. Los discípulos estaban en otra, estaban en sus cosas. Tal vez algunos diseñando programas para una futura salida. También programando, nos juntamos en la casa para comer un asado, jugar a la Play. Tal vez otros están a Facondito. ¿De qué nos disfrazamos ahora? El Señor Jesús decía: vienen tiempos, vienen días difíciles para mí. Estoy triste. Iba al Getsemaní: estoy triste, necesito que oren por mí. Necesito que oren. Y en estos meses me pasó algo muy, muy raro y muy extraño. Cuando usted tiene a alguien de confidencia suyo, muy cercano, y le pide: por favor, necesito que ores por mí. ¿Lo ha hecho alguna vez? Necesito que ores. No entremos en detalles. Necesito que ores por mí. Por favor. Estoy pasando por una situación, por una prueba. Necesito. Y Jesús, antes de ir al Getsemaní, le estaba diciendo a sus más queridos discípulos: oren por mí, porque mi alma está triste, está mal. Un Jesús que sanaba,
un Jesús que libertaba, un Jesús que tenía autoridad sobre la muerte, un Jesús que tenía libertad sobre los endemoniados, tenía autoridad sobre los endemoniados, hoy estaba en un proceso de tristeza, de agobio. Y sus más cercanos no lo entendieron. Esos cercanos, Jesús le está hablando, le dijo, dispuesto estoy, Pedro no entendió el mensaje, dispuesto estoy con vos, daría mi vida por ti. No entró que el diablo iba a zarandearlo. Versículo 34. Y él le dijo, Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué tremendo que le diga de esa manera. ¿Y le habrá prestado atención? Mateo, capítulo 26. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y acá me quiero detener un instante, porque siempre tenía entendido que escandalizarse, ¿usted qué entiende palabra escandalizarse? De escándalo, ¿qué más? Horror, ¿qué más? Pero ¿sabe la palabra escandalizarse? En el griego significa otra cosa. Lo que Jesús estaba diciendo, que lo van a abandonar. Ustedes, Jesús le dijo, vosotros que me van a abandonar, que van a decir que no me van a conocer, que se van a ir, se van a dispersar, van a huir. Y tanta enseñanza tal vez por nada. Dice, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y siempre me retumba esa palabra en mi mente. Heriré al pastor. Qué importante es que el pastor esté resguardado. Porque el pastor es el que vela por sus ovejas. Sufre por sus ovejas, se duele por sus ovejas. El verdadero pastor, como fue David, tiene olor a oveja. Cualquier situación, ¿qué te está pasando? No te vi, está faltando. No te vi, ¿te está pasando algo? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué esa mala palabra de tu boca? ¿Por qué estás enojado con la vida? ¿Por qué? Y a veces en sueño Dios habla de decir cómo el enemigo ataca a las familias. Y uno se despierta a las 3, 4 de la mañana con una carga. Señor, ten cuidado. Te pido por favor, Señor, ten cuidado de esta familia. Ten misericordia de esta familia. Y a veces hasta en el enojo con Dios, decir, Señor, ya está, no me despiertes a las 4 de la mañana, avisale vos también a ellos para que velen, para que busquen más. Y el Señor sigue poniendo cargas en el corazón, dolor en el corazón de decir, Señor, ten piedad, ten misericordia de su vida, por favor. Y me imagino que la misma actitud de Jesús fue por Pedro. Yo sé que el diablo pidió zarandearte. Y les hablaba a los discípulos, todos me van a abandonar. Yo jamás. Pedro habrá saltado ahí. No, jamás. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Aunque todos te falten, yo no te voy a faltar. Y me hace recordar esto cuando viene y dice,
pastorcito de mi vida, qué bueno que sos. Y yo corro un poquito la espalda así. Porque tengo miedo de que por ahí... Y te abrazan, te dicen, qué bueno que sos pastor. A la pastora no le dicen lo mismo. Qué buena que sos pastora. Pues... Muy bien. Pero el pastor dice, qué bueno que sos. Y a Jesús por ahí le tendría que decir lo mismo. Qué bueno que sos, Jesús. Seguí así. Vamos a hacer acá una enramada. Vamos a formar el reino de Jesús y sus discípulos. Y a todos estos judíos, a todos estos romanos, lo vamos a encarcelar. Sí, lo vamos a hacer únicos. El nuevo poder político. Ellos se imaginaban que iban a ser libres. Iban a tomar el control en lo político. Qué ilusos. Qué ilusos. Y a veces sin darnos cuenta somos ilusos de la misma manera en esta tierra. Pensamos de que tenemos una eternidad por delante acá y pensamos que tenemos toda una vida por delante y no cuidamos nuestra salvación. En la semana ya empezaron a caer mis hermanos. Mi hermano, el mayor de mis hermanos, se fue con el Señor. Un día a la mañana me levanto a las 7 de la mañana y mi sobrina me pasa el parte de que mi hermano se había ido con el Señor. Pero los últimos tiempos fueron fatídicos para ella, que se había tomado toda la carga como hija de cuidarlo. Pero se fue, le llegó la hora. Y ella me pedía, Pablo, orá, tío, orá por él para que tenga paz. Y yo le decía, ya no puedo orar por él. Pero yo sé que él, no sé, dice ella, yo no sé si se fue con Dios. Porque me maltrataba, me gruñía. Y yo trataba de mostrar el amor de Dios para que él se arrepintiera. Y él decía, tengo tiempo por delante, yo voy a hacer lo que... Y se proyectaba ideas, se proyectaba planes, pero le llegó en el peor momento, de un momento a otro, le llegó la hora. Nadie sabe la hora que nos llega, pero tenemos que estar preparados. Tener nuestro pasaporte al día para estar preparados de irnos con él. Pedro decía, yo voy a estar con vos todo el tiempo, yo no te voy a abandonar. Pero Jesús lo sabía, sabía lo que iba a hacer él, sabía que le iba a fallar. Versículo 34. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El primer punto que yo le puse, que me gustaría que lo suban, todos somos probados. Todos somos probados en nuestra vida. En nuestra vida cristiana, todos en algún momento somos probados. Somos probados en nuestra fe, somos probados en nuestra fidelidad, somos probados como lo fue probado Pedro. Fue probado y Jesús ya lo estaba preparando para el tiempo que iba a venir, pero él no se imaginaba que lo iba a negar. En ese tiempo decía la palabra, todos me van a abandonar, todos. Y así fue. El Señor había sido crucificado y el único que estaba ahí al pie de la cruz era Juan. Y María, su mamá. 2 mujeres al pie de la cruz. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban esos discípulos que le seguían, que planeaban cosas? Que veían los milagros, ¿dónde estaban? Al pie de la cruz. ¿Y qué impacto es
que Cristo en su agonía dice que ya está todo pago. Estaba todo saldado. El Señor en su misericordia y en su amor le pide al Padre: no lo tomes en cuenta, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Él sí sabía lo que hacía. Todos en alguna manera somos probados en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra fidelidad, en seguirle a Él. Decirle: Señor, te he entregado mi vida, pero realmente es lo que vos querés de mi vida, solamente mi entrega, o quieres más. ¿Qué es lo que Dios quería de Pedro? ¿Qué es lo que Jesús quería de Pedro? Para decirle: Pedro, Satanás me pidió tu vida para zarandearte. ¿Y qué es el zarandeo? Uno se imagina, como decía mi pastor, un día lo dice de la misma manera, el zarandeo. Hablaba de zarandear la iglesia, que Satanás estaba zarandeando a los líderes, estaba zarandeando, y hoy uno de los muchachos se le acerca y le dice: pastor, mire que cuando uno zarandea, la arena, la mejor arena cae al piso y queda lo peor arriba. Pero en este caso, cuando uno zarandea el trigo, por ejemplo, se va lo peor. En la zaranda se va lo peor. La soja, toda la mugre que tiene el trigo, y quedan solamente los granos de trigo. Entonces, cuando Satanás no quiere zarandear, es para sacar cosas buenas. Y si Dios permite el zarandeo, es para sacar lo bueno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando zarandea Satanás y nosotros le damos el lugar para que nos siga zarandeando? Y no puedo, la verdad no puedo. Me supera todo. Acepté a Cristo, empecé a ir a la iglesia y cada vez está peor el asunto. Me viene cada problema, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas laborales. Para esto le entregué mi vida a Cristo. Es que el zarandeo va a venir tanto del lado del diablo como el zarandeo que pueda venir de parte de Dios para mostrar si realmente somos fieles o nuestra fe está ahí, en el aire. Le hemos aceptado solamente porque hubo una buena prédica, una buena adoración, una buena música, me quebrantó el corazón, me lloré la vida porque sentí que necesitaba de Cristo, pero no se afirmó. No se afirmó ese perdón. Y es lo que necesitaba Pedro. Todos somos probados. Segundo punto, todos le hemos fallado a Dios. Todos, de una manera o de otra le hemos fallado a Dios. Cuando dice el tiempo ya está listo para la siega, Satanás también toma esa postura, porque Satanás tiene su campo de siega. Satanás, cuando uno está declarando: este es mi tiempo, voy a servirle con todo el corazón, Satanás se levanta y trata de llevar, porque dice: ahora las vidas están dispuestas, hay dudas, hay peleas, no se entienden los hermanos. En su intimidad hay chusmerío, en su intimidad hablan mal, en su intimidad hay enojo. Vienen a la iglesia enojados, vienen a la iglesia tal vez con dudas. Y Satanás se frota las manos y dice: ¿está preparado el campo para mí? Me lo llevo conmigo. Me lo llevo conmigo. Y muchas veces le damos el lugar, seguimos dándole el lugar enojados. Y tanto nos cuesta bajar un cambio y decir: perdóname, me equivoqué. Tal vez estuve mal, me equivoqué.
Tal vez no estuve atento a las necesidades. Tal vez no me considero hijo. ¿Te consideras hijo de esta casa? 1, 2, 3, perdí la cuenta. 3, 4. ¿Te consideras hijo de esta casa? El considerarse hijo es mentalizarte que Dios puede usar mi vida a tiempo y fuera de tiempo. Que cuando veo que falta una necesidad, no dejo que siga faltando, sino que cubro esa necesidad. Que Dios me llamó para llevar el mensaje de salvación y no me comprometo porque es mucho trabajo. Tengo mi trabajo. Estoy cansado, pastor. Vengo cansado y no puedo. Y Dios dice, renuévate en mí. Renuévate. Porque si no, Satanás, que es como león rugiente que sale y está ahí al acecho, va a tomar cada pensamiento. ¿Estás decaído? Satanás toma el lugar. ¿Estás deprimido? Satanás toma el lugar. En vez de ir a acudir, Señor, no tengo fuerza, te necesito. De madrugada te estoy buscando. Necesito un renuevo, necesito que me hables. Buscan la palabra, buscamos en su palabra. Y es lo que le pasó a Pedro, y Pedro le estaba aplicando. Yo no te voy a dejar, Jesús. No le entraban balas en la cabeza, es decir, no le entraban balas ni en la cabeza ni en el corazón. Él estaba compenetrado que no le iba a dejar a Jesús. Y Jesús dijo, ojo, porque lo que declaramos con nuestra boca, el diablo lo prueba. ¿O no le pasó? Usted declara, Señor, me voy a esforzar a hacer un ayuno. Y te empieza a doler la cabeza, voy a intentar servirte de todo corazón. Empieza la provocación, la tentación, la pelea en tu familia. Empieza el desánimo. Todos le hemos fallado de una manera u otra a Dios. Punto 3. El orgullo y la autoconfianza son señales que viene la caída. El orgullo y la autoconfianza. La gente que por ahí, yo me considero completo, no necesito de Dios. Vengo. Mientras preparaba esta palabra me venía a la mente una persona que hace muchos años lo he conocido y un día dejó de venir a la iglesia. Un servidor en la iglesia, no voy a decir en qué área, pero un servidor en la iglesia. Y en un momento desapareció porque sentía de parte de Dios ir por otras iglesias a servir. Y no pidió permiso, se fue directamente. Y empezó a divagar por todas otras iglesias, sirviendo de acá para allá. Y cada vez que uno va a otra iglesia y por ahí va a decir, sí, porque yo siento de parte de Dios empezar a congregarme acá, porque allá no tengo lugar. Y él servía en este lugar. Y pasaron meses y meses. Y un día de la nada vino para querer su lugar. Y el líder que ya estaba ahí dijo, no, bueno, hoy quédate recibiendo. Quédate recién en la silla. Y se dio media vuelta y dijo, yo no tengo nada que recibir, yo ya lo sé todo, nada me pueden enseñar. Orgullo. Antes de una caída viene el orgullo y la vanidad. Cuando nos consideramos que todo lo sabemos y nada nos pueden enseñar. Y siempre terminamos aprendiendo algo. Yo siempre termino aprendiendo algo. El Señor me sorprende a través de su palabra. Vos decís, wow, qué tremendo. Qué tremendo que antes en la antigüedad se pagaba el pacto, la promesa. No había ni mano, ni palabra, había solamente representado una sandalia. Yo te doy la sandalia y ese es el pacto. Es mi palabra dada. Ahora, en este tiempo, decimos en el altar, yo te voy a hacerte fiel hasta la muerte.
Y el diablo en la primera de cambio empieza a tomar posesión y empieza a sembrar. Y está en uno salir de esa o seguir dándole el lugar. Y uno termina aprendiendo, digo, Señor, qué tremendo. En este tiempo la palabra tiene que tener valor. Nuestra palabra tiene que tener valor. Mi palabra es decir, ahí voy a estar. Ahí contá conmigo. Si sos hijo, vas a querer lo mejor para tu casa. Vas a querer lo mejor para que tu casa esté bien. Y qué tremendo, mire, el fin de semana pasado fue algo tremendo. ¿Quiénes vinieron a ver la obra? Hubo una preparación de 6 meses preparando la obra. Y Dios nos bendijo tremendamente con personas que nos visitaron de otras iglesias, que recibieron el mensaje. Tal vez es una alerta. No tenía un mensaje central que uno diga, wow, sirve solamente para los inconversos. Era para todo el mundo. Servía para todos. Y la carga de una sola persona o de dos que dijeron contra viento y marea, lo vamos a cargar y vamos a llegar. Después los demás estuvieron acompañando. Qué tremendo que durante 6 meses, si uno ve resaltado en la obra, que todos, usted tenía que ver los ensayos, hay que repetir esa, y todos repetían lo mismo. No sé si por dentro estaban enojados, pero por lo que se veía, hay que ensayar eso, ensayamos de nuevo eso, para que el mensaje se entendiera. Y había unidad, y había unidad. Y el diablo siempre, o la carne de uno siempre trata de meter la cola. Y uno ve eso, lo presiente. Un día antes del sábado había una atmósfera muy pesada y empezamos a orar en el último ensayo. Había una atmósfera muy pesada, porque lo que el enemigo quiere es justamente que todo se tire por la borda, ¿no? Que no llegue a su fin, que no se presente y lo que vos dispongas en tu corazón no llegue a buen puerto. El orgullo muchas veces nos lleva por mal camino. Y cada vez que hay un orgullo, y eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro no dijo yo soy orgulloso, Pedro dijo jamás te voy a abandonar. Yo voy a estar ahí. Y Jesús le dijo, antes que cante el gallo, me vas a negar. Y no una vez, tres veces. Y por último, y es el más importante, el arrepentimiento es volver a Dios. El arrepentimiento es volver a Dios. Y lo central de esta palabra, muchas veces nosotros nos arrepentimos de los errores. Nos arrepentimos delante de Dios, o por lo menos yo digo, Señor, te pido perdón, te fallé en esto. Te pido perdón, te fallé en aquello. Perdón, Señor, porque te di lugar no le di el lugar que corresponde. Te prometo esto y te fallo. Y el arrepentimiento genuino se refleja en acción. El arrepentimiento no es un sentimiento solamente. No es un sentimiento el arrepentimiento, sino que también es una acción. Va acompañada, si yo estoy arrepentido, va a ir acompañado con la obra. Si realmente me arrepentí. Si realmente quiero que Dios o Jesús tome el control de mi vida. Me arrepiento de mi vida anterior y quiero que el Señor tome mi vida. Si Él no lo toma, estoy perdido. Mateo capítulo 26 que estábamos leyendo, versículo 31. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, iré al pastor, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca te dejaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche que el gallo cante me negarás
3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, pero en ningún momento se arrepintió. Ni siquiera paró un segundo de decir, pero para. ¿Cómo me decís que yo voy a negarte? ¿Cómo lo sabés? ¿No había prueba suficiente que Cristo lo sabía todo? Ni siquiera paró un instante y decir, paren las rotativas, algo está fallando. En Lucas es un poco más contundente. Lucas 22. Capítulo 22, versículo 31. Dice también, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Cristo no dijo, mira, Satanás me pidió zarandearte, prepárate para lo peor. Prepárate porque vienen tiempos difíciles. No, Jesús le volvió a decir, pedí por vos, oré por vos para que tu fe no falte. Jesús no lo abandonó. El diablo pidió por su alma, pidió por su vida, pero Jesús estaba intercediendo. Me hace recordar un poco la historia de Job, cuando decía, el diablo se le presentó delante de Dios y le dijo, así cualquiera puede adorarte con toda la riqueza que tiene. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le dijo, bueno, sacale todo. Sacale todo. Vas a ver que me sigue adorando. Sacale todo. Yo voy a estar conteniéndolo. Sacale todo, menos su alma, menos su vida. No lo toques. De él, la parte económica, la parte material, haz lo que quieras. Si vos lo ves por ese lado. Jesús le decía, va a ser zarandeada tu vida, pero yo voy a estar intercediendo para que tu fe no falte. Y dice, y una vez vuelto, y acá está el secreto del arrepentimiento, y una vez vuelto de ese arrepentimiento, vas a confirmar a tus hermanos. Primera de Pedro, el libro que escribió el apóstol Pedro, ese Pedro que no le creía, que no lo dejaba hablar a Dios, a Jesús, el que se llevaba a todo el mundo por delante, el que no le creía a nadie, escribía, transformado finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El mismo Pedro que no había tenido todavía un encuentro genuino con Jesús, no había arrepentimiento, en su libro está escribiendo, no devolvamos mal por mal, amémonos. Primera de Pedro 5, versículo 5. Dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. ¿Cómo nos cuesta ser humildes? Y el apóstol Pedro estaba enseñando cuando se arrepintió. Él encontró la veta de su arrepentimiento y su relación con Dios cuando se arrepintió. Vos podés quebrantarte muchas veces, podés llorar en la presencia del Señor, pero si no hay un arrepentimiento genuino, no hay consecuencias de eso. Cuando nos arrepentimos genuinamente, hay consecuencias. Lo vemos cambiado. Este era así, no pedía perdón. Mirá vos, ahora Dios lo tocó. No es la misma persona. El Señor nos enseña a través de esta historia el verdadero
resultado de un arrepentimiento genuino. Dice la palabra, nos enseña, todos conocemos que él estando en ese momento, ahí en medio de la gente, y empezaron a acercarse. Vos sos el discípulo, yo te conozco a vos. Yo te conozco. ¿Vos andabas con Jesús? No, jamás. Jamás. Y una vez y otra vez, y hasta la tercera vez cuando escucha el gallo cantar, ahí se da cuenta. ¿Y qué dice? Salió caminando como si nada. Lloró amargamente. Lloró amargamente. Y su cambio fue único. A tal punto que yo creo que el cambio fue tan grande en su vida que esa mañana del domingo, cuando las mujeres iban y cuando volvieron a decirle, Jesús no está en la tumba, no está, lo robaron. ¿Quién salió corriendo primero? Pedro. A pesar de que le había fallado, él no tomó eso como diciendo, pero ¿cómo voy a ir? Yo le fallé. Él fue corriendo. Está bien, Juan le ganó porque era más ligero. Pero llegaron a la tumba, fue el primero. Se acordó de que Jesús había prometido, nos encontramos en Galilea. Después de todo esto nos vamos a encontrar en Galilea. Y él fue. Volvió tal vez a su oficio anterior. Volver a ser pescador porque se había olvidado de su llamado pescador de hombres. Él volvió a su vieja vida. Pero su corazón estaba siempre que le avisaba que él le había fallado a Jesús. Y en ese momento cuando Jesús en la playa aparece, hijitos, él reconoce la voz. Él reconoce y corre a tal punto que el fruto de su arrepentimiento fue, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué decía? ¿Me amas? Sí, te quiero. ¿Y qué le decía? ¿Qué le decía Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Qué decía Pedro? Cuando vuelvas en sí, se lo vas a hacer conocer a mis hermanos. La actitud de humillación, de arrepentimiento, trae consecuencias para poder transmitir a los hermanos. Sin un verdadero arrepentimiento es muy difícil de que podamos transmitir vida. Sin un verdadero arrepentimiento es muy difícil de que conozcan de Cristo. Ese Cristo que tenemos en nuestro corazón. ¿Tenemos a Cristo? ¿Lo hacemos entender que tenemos a Cristo a nuestros amigos? ¿Que Él puede hacer grandes cambios? ¿Me amas? ¿Me amas? Dice el Señor, no a mí. Dice el Señor, ¿me amas? Él ya había resucitado. Él está en medio acá. ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Si realmente soy real en tu corazón, si soy real en tu vida, ¿me amas? Necesito ver esos frutos. Yo me lo digo todos los días. Señor, si te amo, no puedo dejar de predicar, de compartir lo que eres en mi vida. No puedo dejar ni un instante. Es como tener, ¿alguna vez alguien sufrió de algo fuerte y necesitaba un medicamento y sabía que el medicamento ese tal cual lo podía sanar? ¿Alguna vez uno sufrió una enfermedad y sabía que tal medicamento podía salvar? Bueno, nosotros tenemos el medicamento de medicamentos, tenemos a Cristo. Y que los enfermos necesitan de Cristo. Los enfermos sin Cristo necesitan el remedio. Y yo lo tenés vos en tu corazón. Pero necesitamos que sea real.
que sea genuino, que volvamos a esa cruz maravillosa, el pacto que Jesús, nuestro Dios, hizo con nosotros. Yo voy a pedir a los de multimedia que me pasen un tema. Volver a la cruz, volver a esa cruz. Yo te pido que cierres tus ojos. Y si hay en esta mañana, tal vez en nuestra vida, algo de que arrepentirnos, de decir, Señor, yo no te negué ni una vez, ni dos veces, ni tres veces, pero tal vez quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz. a esa cruz. Ven y llévame a esa Donde cruz. solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Ven y llévame a la cruz. Él está esperando ahí hacer el pacto con nuestras vidas. A través de la cruz, que Él se va a casar con su iglesia. Él viene pronto a buscar a su novia. Y ya no va a ser un pacto a través de una sandalia, tampoco va a ser un pacto a través de un anillo, va a ser un pacto a través de esa cruz. Viene a buscar a su novia, una novia que ha decidido seguirle con todo el corazón, una novia que ha decidido cuidar sus vestiduras, una novia que se cuida el una a la otra, porque somos sus hijos y muchas veces lo decimos tal vez de la boca para afuera, sobrellevando las cargas los unos a los otros. Pero este es el tiempo donde la iglesia se tiene que demostrar el genuino, el verdadero amor que Jesús nos enseñó. ¿Me amas? Transmítelo a tus hermanos. ¿Me amas? Transmítelo. Hazlo saber a tus hermanos. Tu arrepentimiento, mi arrepentimiento va a ser que hagamos saber a nuestros hermanos, a los que necesitan tener un encuentro con Dios, saber lo que hay un solo camino, hay una cruz que se llevó mis pecados, que se llevó los pecados, hay una cruz vacía como identidad de que Él está vivo, que Él venció la cruz, Él venció la muerte, Él venció a Satanás y viene pronto a buscarnos. Viene a buscar una iglesia santa, una iglesia sana, una iglesia que sobrelleva las cargas los unos a los otros, que lleva la carga de los hermanos, que se guardan, que se protegen, que oran los unos por los otros. Y a pesar del carácter de cada uno, el carácter de Cristo supera todo nuestro carácter carnal. El Señor viene pronto a buscarnos. Ir a la cruz es lo que nos identifica, de juntarnos en la cruz, porque Él hará nuevamente ese nuevo pacto con nuestras vidas.
esa cruz que hoy está vacía, esa tumba que también está vacía, y Él está a la diestra del Padre, pronto a venir a buscar a una iglesia sin arruga y sin mancha. Gracias, Dios amado, por esta palabra que tú nos enseñas a través de tu hijo Pedro, Señor. Nos enseñas a través de su carácter, Señor. Nos enseñas a través de su orgullo. Nos enseñas, Señor, también a través, Señor, de que Él era arrebatado de todo, arrebatado, Señor. Muchas veces, Señor, somos arrebatados y no nos detenemos para escucharte a ti. Y tú tienes palabra de vida en cada momento. Padre, ahora te pedimos en esta mañana, Señor, si hay alguno entre nosotros, Señor, que se está arrepintiendo de alguna falla, de algún problema, de algún pecado, Señor, nos disponemos delante de ti para que tú tomes el control de todas las cosas. Padre, gracias te damos. Gracias por, Señor, salvarnos. Gracias por la salvación tan hermosa que tú nos has dado, nos has regalado, Señor, y que aprendamos, Señor, que a través de esta palabra, Señor, no ser, Señor, solamente oidores, sino hacedores, Señor, de cada enseñanza. Gracias, Jesús, Señor, porque tú estás vivo entre los muertos y tu vida vive en mí y en cada uno.